ustedes de Fausto Reinaga? La idea de que la razón occidental termina asesinándose a sí misma. Él no ha dividido, Fausto no conocía esta discusión, me imagino que él no ha conocido tampoco la obra de Max Weber, o sea, la diferencia entre razón instrumental y razón global. Pero, estimado público, él que tenía una muy fina intuición para algunas cosas, realmente un precursor, sí, sin duda alguna, en algunos aspectos, un hombre, él en el fondo era un gran poeta, un poeta impedido. Esa es la impresión que yo tengo leyendo su obra. Un poeta impedido que no ha recibido la educación y la instrucción académica universitaria adecuada. Tal vez si en lugar de estudiar Derecho hubiera estudiado literatura, etcétera, él hubiera sido un gran pensador, porque era un hombre muy crítico y con una mente muy reflexiva. Entonces, él, sin leer de este enorme cúmulo de filosofía crítica a partir de Nietzsche, él se ha dado cuenta que la razón, estimado público, puede eliminarse a sí misma, puede terminar matándose a sí misma, o en las palabras de Fausto, puede asesinarse a sí misma. Entonces, Fausto, perdón. Bueno, le quito un poco el chiste al asunto, a la frase de Fausto Reinaga. O sea, yo más de una vez he incluso que a veces explicar, es como explicar incluso un poema, una frase, hace que pierda su sentido, en realidad, pero quisiera entender, cuando dice, cuando termina asesinándose a sí misma, está diciendo implícitamente que las razones mentales, o sea, se refiere hace referencia a su naturaleza o a sus consecuencias. A sus consecuencias. Él tiene, por ejemplo, muchas obras que aquí, en esta carrera, y en general, los intelectuales bolivianos no toman en serio, porque desde los títulos de las obras de Reinaga son pues unos títulos demasiado radicales que parecen, que dan a entender que Reinaga no entendió el fondo del asunto. Por ejemplo, tiene una obra que se llama, en el título, simplemente Crimen, y el subtítulo se llama Sócrates, Aristóteles, no sé qué pensadores, etcétera, y termina en Gorbachev. Es decir, él da a entender, estimado público, que todos esos pensadores son unos criminales porque han preparado el autoasesinato de la razón. Y el pobre Sócrates, pues, el hombre que dudaba de todo, no ha tenido esas maldades, con seguridad. Sí. No ha querido asesinar a la razón. Y Gorbachev tampoco, no le podemos... a ese hombre que ha tratado de salvar a la Unión Soviética con métodos ligeramente heterodoxos con respecto a la propia ortodoxia, no podemos, estimado público, decir realmente que es un criminal, ¿no? Pero él construye esas líneas donde mezcla políticos con filósofos, pensadores, con científicos, etc. Y construye unas líneas que por su, digamos, por su crudeza argumentativa no son aceptadas por el gremio de los filósofos ni en general de los intelectuales. Eso de poner en la misma línea de criminalidad de Sócrates a Gorbachev, pasando por políticos, pensadores, etc., para nosotros que toda la vida leemos, porque eso hacemos, ¿no es cierto, estimado público? Y tratamos de comprender lo que dicen los textos, y tratamos de ser justos, de descubrir el esfuerzo individual de cada uno de los autores, esa asimilación de Sócrates a Gorbachev como crimen nos parece naturalmente el colmo de la injusticia intelectual, es decir, una injusticia con respecto a estos autores. Pero hay una idea de Fausto Reinaga que está en el fondo, y esa idea es la que no creo yo que sea rescatable con un gran sentido filosófico, pero para mostrarles a ustedes que cualquier persona usando su cabeza puede llegar a conclusiones muy interesantes. Y la conclusión de él
es que la razón occidental, se refiere solo al mundo occidental, es una razón que puede terminar autodestruyéndose. Y realmente si el ser humano sigue, estimado público, como hasta ahora, en esa campaña de abrir el último bosque a la civilización, utilizar el último recurso natural, evidentemente vamos a ir a la autodestrucción a largo plazo. Entonces, este señor, lo que ha hecho con su espíritu de poeta, o sea, un espíritu sensible, un espíritu que ve cosas que los seres humanos normales no nos damos cuenta. Yo creo que él se ha dado cuenta también de los peligros inherentes a la civilización y a la lógica occidentales. Y en algunas expresiones es muy similar a Adorno. Y seguramente no veo jamás ninguna vinculación entre ambos, pero en algunos puntos es similar, ¿no? Por ejemplo, también Fausto dice, como Adorno, que lo decisivo de todo el desarrollo occidental no es la modernidad, sino el dominio a través de técnicas modernas sobre la naturaleza. Fausto Reinaga era un espíritu que en lo rescatable de la filosofía andina ha tratado de salvar esa necesidad de vivir en armonía y no en explotación con la naturaleza. Armonía significa vivir no nosotros como los superiores que conocemos el destino del universo y creemos que la naturaleza está a nuestros pies y a nuestro servicio. Y esa idea es muy similar a la idea central de la dialéctica de la Ilustración. También Fausto Reinaga da a entender que el ser humano en el occidente lo que ha conseguido es la autodomesticación de sí mismo. O sea, el ser humano se ha quitado todo elemento de espontaneidad, por ejemplo, de amor al entorno natural y amor solo al dinero y al poder político. Entonces, desde perspectivas, no es el único, hay muchos pensadores en todo el mundo que han tenido una opinión así relativamente negativa sobre algunos resultados de la cultura occidental. Los otros resultados son muy positivos, estimado público. Todos nosotros utilizamos celulares, viajamos en avión, utilizamos antibióticos cuando nos enfermamos, etc. No hay duda de las ventajas de la cultura occidental. Ustedes esta noche van a ir a la discoteca, que es un clásico invento occidental, etc. ¿no? Pero no hay duda que es una civilización también que está destruyendo a muy largo plazo su propia base. Entonces, el único paralelismo que yo veo, pero que es muy interesante, es dejar de endiosar a la cultura occidental como la única alternativa. Ese sería uno de los grandes mensajes del libro, ¿no? En la misma época, estimado público, el mismo año que apareció la dialéctica de la Ilustración, en 1947, aparece la obra de Horkheimer, que es la crítica de la razón instrumental, también publicado con el nombre Eclipse de la razón. Eclipse de la razón o crítica de la razón instrumental, que es más o menos lo mismo, pero en forma más simple. Horkheimer era en todo sentido una persona que hablaba, pensaba en un idioma mucho más comprensible que el idioma esotérico, diría yo, de Adorno. Y es por eso que los postmodernistas lo adoran, porque habla mucho y dice poco. Entonces, es un idioma, sí, eso yo fui el primero en reconocer que también la Escuela de Frankfurt, estimado público, se ha dedicado a la producción libresca, esotérica, que podría haber sido dicha con muy pocas palabras, ¿no? Porque después de todo no es algo tan extraordinariamente interesante, amplio, toda enorme cantidad de libros que han publicado estos señores. Por lo tanto, esta obra de Horkheimer, quiero dedicar un solo minuto, está vinculado sobre todo a la historia de las ideas.
Y este libro muestra, sobre todo, estimado público, la importancia de Nietzsche para la escuela de Frankfurt. Yo creo que eso es importante, hay que mencionarlo, porque Nietzsche era un espíritu de una obra muy amplia. No solamente es el que ha hecho la contraposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco, no solamente es aquel que ha hecho la genealogía de la moral, sino que es un pensador interesante, sobre todo cuando estudia el fundamento de la cultura occidental. Y ahí son cosas muy rescatables que Horkheimer las reutiliza en esta su obra, El eclipse de la razón o la crítica de la razón instrumental. Quiero mencionar sobre todo porque la escuela de Frankfurt, y Horkheimer es el fundador, ha variado mucho en su terminología. Por ejemplo, en este libro, Horkheimer habla solo de la razón subjetiva. Esa sería la razón instrumental de los medios. Y él habla de una razón objetiva, que es la razón humanista, global, etcétera, de la cual hemos hablado. Y él mismo dice que es la contraposición entre un uso parcializante de la razón contra un uso globalizante de la misma. O sea, en el fondo la razón es algo complejo, algo que no ha visto ni Hegel ni Kant, que no han estudiado eso de que la razón tiene aspectos entre sí contradictorios. Tampoco Descartes, Leibniz, a los grandes racionalistas no se les ocurrió jamás pensar que la razón es algo muy complejo. Entonces, la idea central de Horkheimer es, estimado público, que el mundo occidental se ha dedicado a esa razón de los medios con mucho éxito, pero que el aumento es una teoría basada también en los estudios de psicoanálisis que ha hecho él se hizo analizar, o sea, es el único miembro de la escuela de Frankfurt que ha sido psicoanalizado. Horkheimer cree, estimado público, que el ser humano no puede ser feliz solo con los éxitos de la razón instrumental. Él cree que hay siempre vamos a tener una fibra de inconformidad interna. O sea que los éxitos materiales no son para ningún ser humano la última palabra. Esto puede ser una opinión muy optimista, ¿no es cierto? Creer que hay una fibra interna que está siempre desconforme, inconforme ante los éxitos materiales, creer que los millonarios son gente infeliz porque no tienen todo. Eso a mí me parece que no necesariamente es la verdad. Por ejemplo, si ustedes echan un vistazo a lo que está de gran moda entre ustedes jóvenes, la industria de la farándula, ¿no es cierto que es algo que domina el mundo juvenil? El saber qué ha dicho, qué actor, qué comentarista de televisión ha dicho tal otra cosa. Si los reyes de la farándula han reemplazado a las antiguas aristocracias hoy en día, y lo que dicen, hacen, cómo se visten, lo que piensan ellos, tiene una influencia muy grande en medios juveniles. La idea de Horkheimer, que vio los comienzos de esa industria de la farándula en los años 30, 40, cuando vivía en Estados Unidos, y vio, estimado público, cómo el culto de actores y actrices de cine crea una nueva aristocracia en Estados Unidos que no está necesariamente basada ni en la propiedad de los medios de producción, como una burguesía clásica, ni tampoco por el origen social, como una nobleza clásica. Él cree que en los Estados Unidos hay una nueva clase alta, justamente formada exclusivamente por la pertenencia al mundo del espectáculo, del cine y de la farándula, en lo cual también se ha adelantado del 47, ahora se ha adelantado unos 70 años a lo que realmente es hoy el mundo, o sea, un mundo dominado
por el espectáculo, la sociedad del espectáculo. Yo recomiendo a ustedes, de lectura muy elegante y fácil, un libro de Mario Vargas Llosa que se llama La sociedad del espectáculo, que es una hermosa colección de ensayos donde él discute tesis muy similares, ¿no? Las élites actuales en gran parte ya no son élites económicas o políticas, sino son las élites del espectáculo, son los que realmente tienen por lo menos la mayor influencia cultural sobre el resto del mundo, sobre todo en lo que se refiere a sectores juveniles. Ustedes, claro, les parece muy raro esto, porque ustedes como estudiantes de filosofía no son afectos a la farándula, ¿no es cierto? Es un mundo que está, me imagino yo, a kilómetros luz de las actividades de ustedes. Pero también en Bolivia el mundo de la farándula, del espectáculo, es enormemente exitoso. Y ese mundo, estimado público, no necesariamente es el mundo de los grandes industriales o banqueros. O sea, es una nueva élite funcional que se ha creado, y el mérito de Horkheimer en esta su crítica de la razón instrumental es demostrar, es una especie de aplicación práctica del libro La dialéctica del iluminismo, es mostrar, estimado público, cómo la razón instrumental se impone bajo la forma de la diversión. La idea que subsiste a esto es muy simple. El mundo moderno, estimado público, es un mundo que tiene muchísimo más tiempo libre que en épocas anteriores. Nosotros hemos dominado de tal manera el mundo natural que ya no somos como los animales. No sé si ustedes han observado a los perritos en la calle o a los pájaros en el cielo. ¿Qué hacen los animalitos normalmente? Todo el día están a la búsqueda de comida, o a la búsqueda de protección, o armando un nido. De todas maneras, son unas pocas actividades elementales de supervivencia que los mantienen ocupados todo el día, como ha sido la historia de la humanidad en la mayor parte del tiempo. Lo que tenemos hoy, estimado público, la historia escrita, solo abarca los últimos 5.000 años de la historia humana. Y la historia humana con seguridad tiene más de 2 millones de años de desarrollo. Esos esqueletos que se han descubierto hace poco en el África Oriental y demás, 2 millones y medio de años. O sea, el ser humano ha empezado muy temprano. Y sin embargo, durante millones, pero literalmente millones de años, nuestros antepasados directos estaban el 90% de su tiempo preocupados por la comida, la seguridad, tener una pequeña protección, descubrir una caverna, etc. Tenían poquísimos elementos de distracción. En cambio, nosotros, estimado público, tenemos mucho tiempo libre. No nos vamos a morir de hambre y si no nos dedicamos a la comida, sino que a partir, cuando este profesor por fin a las 6 termine, a partir de las 6 de las 18 vamos a tener horas enteras donde vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y eso no había antes. Entonces, hace 70 años, Horkheimer deduce una teoría junto y uniéndola con la dialéctica de la ilustración. La característica esencial del ser humano moderno a partir del siglo XX es la enorme cantidad de tiempo libre que tiene. Y por lo tanto, en ese tiempo libre que tiene el ser humano, unos pocos como ustedes se dedican a leer libros, o a reflexionar sesudamente sobre problemas filosófico-históricos, ¿no es cierto? Sesudamente, tal vez una vez a la semana ustedes reflexionan sobre el destino triste de la humanidad. Pero ustedes tienen tiempo libre, y entonces el problema es cómo ocupar ese tiempo libre. Entonces, él ha notado, Horkheimer, que la industria de la conciencia es la que se dedica a
rellenar el enorme tiempo libre que tienen, sobre todo la juventud. Entonces, ¿qué son los valores que esa industria de la conciencia imbuye? Es decir, hace penetrar en la conciencia de la gente joven, sobre todo. Son los valores de la farándula. ¿Qué es lo más logrado de la vida? El placer. Ya no es la idea kantiana, la satisfacción del deber cumplido. Eso, estimado público, está totalmente superado por la historia. Ni siquiera ustedes deben tener el placer profundo, yo diría erótico, de creer que han cumplido con el deber y que están contentos, sino que, como todos los seres humanos, ustedes también se dedican a otras cosas. ¿No es cierto? Ya no les voy a decir cuáles, pero está clarísimo. Entonces, ese mundo de la farándula, del espectáculo, ese mundo necesita valores de orientación, contenidos, productos, etc. Y él ya, Horkheimer, vio hace 70 años que la industria que más crecía no era la del armamento, no era la de los alimentos, sino que la industria más exitosa es la de espectáculo en todas sus formas: música, cine, discos, etc. Esa es la industria que se ha realmente diversificado enormemente. Y lo lamentable, con esto terminamos este pequeño capítulo de la obra de Horkheimer, lo lamentable, estimado público, es que esa industria de la conciencia no tiene valores éticos de orientación. O sea, no producen valores que nos crean una moral, en el sentido de una serie de valores que nos permitan orientarnos humanamente y racionalmente en la vida, sino que son otros valores, el placer rápido, etc., y no realmente valores humanistas. Entonces aquí tenemos una de las grandes paradojas de la historia universal. Cuando el ser humano ha logrado lo que siempre quiso, lo que Marx mismo menciona, lo más positivo es que el trabajador tenga más tiempo libre que ahora, dice Marx. Que en lugar de trabajar 12 horas al día, trabaje solo 8. Es un gigantesco progreso en la historia de la humanidad, el tener más tiempo a disposición. Y ahora, la paradoja, Horkheimer dice, ni Marx se ha imaginado esto, es que con el mayor tiempo libre, el ser humano lo dilapida en burradas, en estupideces, en superficialidades. Esa es, estimado público, la gran paradoja universal. O sea, algo que es progresista en todo sentido y desde todas las perspectivas que se pueda ver. El mayor tiempo libre, el tener que trabajar menos que antes, el tener, por ejemplo, en la juventud muchos más años de formación a disposición, que es un tiempo libre que se lo puede moldear más o menos como uno quiere. Todo eso, estimado público, no ha redundado en un aumento de valores filosóficos, no ha generado una ocupación filosófica, o si ustedes quieren, dentro de la racionalidad global humanista, sino que se ha volcado a una industria del espectáculo cuyos valores son muy simples y muy elementales: el placer inmediato al costo más bajo y listo. Entonces, ese desarrollo, esa meta de la historia de la humanidad, primero alcanzada con la cultura occidental, es, según Horkheimer, un elemento de filosofía de la historia que no se les ha ocurrido a los grandes pensadores de la filosofía de la historia, ni Hegel, ni Marx, ni Kant, para mencionar a los tres más famosos que han establecido leyes del desarrollo histórico en el siglo XIX. Ninguno de los tres se imaginó que uno de los mayores progresos, logros de la humanidad, el aumento del tiempo libre disponible,
que eso iba a generar la sociedad del espectáculo, o sea, que iba a producir una sociedad dedicada a un placer barato, a un costo relativamente reducido, o sea, asequible a todos, y que iba a terminar de desbancar todo lo que se llama educación filosófica, artística, los valores superiores de la humanidad. Entonces aquí también Horkheimer llega a resultados negativos, pesimistas sobre el futuro de la humanidad. Si Adorno cree, estimado público, que el único progreso constatable realmente es el progreso que va desde los arcos y las flechas a la bomba atómica, Horkheimer cree que el único progreso importante que hay desde la prehistoria de la ocupación extensiva en la recolección de alimentos es ahora el placer barato de las masas juveniles. Y entonces Horkheimer, también Adorno, se preguntan de qué progreso hablamos en el siglo XX si los resultados en el fondo no corresponden a los sueños de la mejor filosofía occidental. Lamento, estimado público, estas cosas tan deprimentes, pero en general a la escuela de Frankfurt es así, es decir, es una cosa altamente deprimente. Vamos a terminar esta parte referida a Adorno con una mención a su obra más leída. La obra más leída, más vendida de Adorno se llama Minima Moralia. Creo que les he puesto el nombre en la sesión anterior, por alguna vez lo vamos a poner.